El derecho de los mayas. La estructura trivial de la sociedad maya presentaba los grupos sociales siguientes. Halachwinik y su familia estaban por encima de los demás habitantes y eran el origen divino. Los Almenchop, nobles destinados a ser guerreros. Los agricultores y artesanos destinados a sostener la nobleza. Y en la cuarta posición, los esclavos. La economía. Celebraban contratos civiles como mercantiles con testigos con los que debían únicamente efectuar la operación. Derecho penal. Era muy severo y su procedimiento era uninstancial. Derecho familiar. El matrimonio era monogámico para los nobles, por lo que en general tenían varias esposas. La sociedad de la masculinidad. Fuck that shit. 6 décadas llevó a la nación mexicana definir si quería una forma de gobierno monárquica o republicana. En ese lapso se contraponen fuerzas reales y profundas de nuestra estructura social, económica y política, que definieron dos tendencias u órdenes, el liberal y el conservador, la República Federal o la Central. El país atravesaba por un problema de sobrevivencia política. Luchaba contra fuerzas externas e internas para crear un Estado nacional soberano. Esto significó un recorrido largo y difícil, ya que en el plano exterior México se enfrentó a diversos intereses, presiones y guerras contra las potencias imperiales de entonces: España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, lo que tuvo, entre otras consecuencias, el ajuste de la frontera norte mexicana, que a la vez era la frontera sudoeste norteamericana, primero en la línea trazada en 1819 entre España y Estados Unidos, sustituida por la nueva línea de 1848 y 1853 entre México y Estados Unidos. En el plano interior, la lucha política y social se reflejó en que tuvimos una constitución política cada 5 años en promedio, con mayor, menor o nula vigencia. En esta época de frecuentes cambios, el país también experimentó la creación de 7 congresos constituyentes, la disolución de 2 congresos constituidas, la elección en constituyentes de 3 asambleas ilegítimas, 48 cambios de titular en el poder ejecutivo, diversos planes revolucionarios en nombre de la soberanía nacional, numerosas revueltas y azonadas militares. Por esto Mariano Otero no pudo ser más certero al señalar: hay épocas en que las costumbres son de mera transición y en las que las agitaciones políticas son, por decirlo así, la Constitución. Ok. Bueno, las normas de derecho se clasifican en 3 tipos, que vienen siendo, bueno, en 2 tipos más que nada, que vienen siendo las públicas y las privadas, que son las que se regulan las relaciones de los súbditos con el Estado, por ejemplo, el derecho constitucional, el administrativo, el penal, el procesal, el internacional y el tributario. En cambio, con los de derecho privado vienen siendo aquellas que regulan las relaciones entre las particulares, como el derecho civil y el mercantil. Las normas morales son las que el humano realiza en forma consciente, libre y responsablemente, con el propósito de hacer un bien. En caso de incumplimiento, las sanciones de un castigo y el remordimiento de la conciencia, entre otras cosas. Las normas del trato social son las reglas creadas por la sociedad. Quien incumpla con esas normas trae rechazo por parte del grupo social que se las otorgó. También responden a la denominación de los usos sociales, las reglas de trato externo o las de convencionalismo social. Pueden presentarse en forma consuetudinaria,
como los comportamientos necesarios en algunos grupos, son ciertas prácticas admitidas en la sociedad. Las normas religiosas están integradas por el conjunto de normas manifestadas al hombre por Dios. Son obligados a que regulen la conducta del hombre en relación con la divinidad y emanan directamente con Dios y sus representantes en la tierra, cuyo cumplimiento solamente está impuesto por la fe. Las normas jurídicas son las reglas de conducta de carácter obligatorio que han sido creadas por el Estado y cuyo incumplimiento pues trae consecuencia la aplicación de la fuerza. Y vendría siendo todo. Clasificación del derecho. El derecho abarca una serie de normas y leyes determinadas formalmente por la jurisprudencia de cada nación o estado, divididos en derecho objetivo y subjetivo, derecho positivo natural, derecho civil y penal, y las ramas del derecho que abarcan los derechos de áreas específicas como por ejemplo el derecho político, el derecho alimentario, el militar, el derecho humano, entre otros. El derecho objetivo. El conjunto de las normas vigentes en un país también se conoce como el derecho objetivo. El derecho objetivo engloba tanto la legislación de cada país como el conjunto de normas jurídicas de una rama en particular. Por ejemplo, derecho administrativo, mercantil, fiscal, internacional, laboral, entre otros. Derecho subjetivo. La facultad legal de practicar o no un determinado acto se llama derecho subjetivo. En este caso, el derecho se refiere al poder que pertenece a un individuo o grupo, por ejemplo, el derecho a recibir aquello por lo que se pagó, derecho a la salud, nacionalidad, manifestarse libre y pacíficamente, derecho a demandar y derecho de consumidor. Derecho positivo. El derecho como un conjunto de reglas también se divide en positivo o natural. El derecho positivo son las normas creadas y puestas en vigor por el Estado. El derecho natural son las normas que se derivan de la naturaleza, es decir, son las leyes naturales que orientan la conducta humana y los derechos fundamentales. Derecho civil. El derecho civil regula las relaciones de los ciudadanos o personas jurídicas en determinada sociedad. Es definido generalmente por el Código Civil y define los principios y normas en relación, por ejemplo, los nacimientos, matrimonios, patrimonios, propiedades y responsabilidades civiles. Derecho penal. El derecho penal abarca todas las leyes que determinan lo que constituye un delito y las sanciones correspondientes. El derecho penal suele recurrir a los tribunales de justicia para la resolución de conflictos y la determinación de las penalidades de acuerdo a la ley.